tal? Buenas noches a todos. Había quedado pendiente luego del video de Halloween. Como verán, me hice la pintura clásica de, de aquí de México, ¿eh? La Catrina, la Calaca, la Calavera, como ustedes lo quieran ver, asesorado por Claudia Hidalgo, ¿eh? Y aquí atrás está mi altar del Día de Muertos con toda la simbología, o casi toda, la apropiada para un día como hoy. Bueno, el Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que, como prometí, les iba a dar alguna información al respecto que no... bueno, ya saben, relacionarlo con la astrología y con una cantidad de cuestiones que me parecen sumamente importantes. O que al menos quizás les arroje algún... Bueno, esta festividad, el Día de Muertos, como les expliqué acá en la zona donde estoy, miren, hasta tengo tiradores, ¿eh? Blanco, negro, ¿eh? Hice una producción para esto, no se pueden quejar. Es una festividad que se realiza el 1 y el 2. El primero del 2 de noviembre, mes escorpiano, que empezó hace 8 días exactamente, 9, y que sobre el final, el 21-22, va a dar paso a Sagitario. ¿Está bien? Pero previamente tenemos que descender al reino de Hades, el reino de los muertos. En la antigua Grecia, el concepto de reencarnación de la psique, o sea, del alma, y el hecho de que la psique sea lo que se conserve, ¿sí? De alguna manera, eso fue tardío, influenciado por lo que venía de Oriente, específicamente de la zona de la India, ¿ok? Previamente a esa creencia, para los griegos, cuando uno se moría no reencarnaba en nada, uno se iba al Hades. El alma había un resto, sin embargo, que era la psique. De ahí que hace poco publiqué con mi barbijo de calavera, publiqué, no sé si lo vieron, una foto que decía psicopompo y había detrás una mariposa. Porque para los griegos el psicopompo era el encargado, digamos, de llevarse de psique, el viajero, ¿no? Había una cuestión del que se llevaba las almas, el psicopompo. Y era como una mariposa que se lo simbolizaba a veces, ¿no? Es interesante la cuestión. Lo expliqué en otros videos. Básicamente esta cuestión de los muertos y del alma la voy a retomar en alguna parte del video porque hoy voy a incursionar en explicarles algunos temas esotéricos que yo generalmente evito tratar de hacer público. Y casi siempre, saben ustedes, trato de moverme en una dimensión lo más asequible a Occidente y los campos de las ciencias, me pica la cara un poco acá, de Occidente. Entonces, esta vez haciendo una excepción por el Día de Muertos, pues hablaré un poco de algunas cuestiones que generalmente no hablo. Pero vayamos primero por el aspecto social, si se quiere, y un poco histórico y un poco de investigación, si ustedes también quieren, respecto al Día de Muertos. Y esta festividad del 1 y 2 de noviembre está relacionada con el Día de Muertos, también conocido, o sea, el Día de Muertos está relacionado con el Día de los Fieles Difuntos, ¿eh? Y de Todos los Santos. Son la de los Fieles Difuntos y Todos los Santos son festividades que también se realizan para esta fecha. Recuerden que les dije que Halloween también se realizó hace un par de días y están todas como vinculadas y guardan una relación con el cielo. Así que el tema es un tema interesante.
Es una festividad que principalmente esta se celebra en México, que se ha hecho famosa, digamos, y se ha difundido en México. Este efecto de acá no es, esto de acá no es pintura, es los pelos de la barba que me crecen más para un lado que para el otro, los oscuros, porque después están los blancos, o sea, soy una calaca ambulante con blanco y negro, ¿no? Se festeja especialmente, les decía, en México, pero ha sido adaptada en varios países latinoamericanos, Bolivia, Ecuador, Guatemala, eh, en mayor o menor grado. Ha llegado incluso hasta la Argentina, países de la región andina, o sea, lo que llamamos América del Sur, nosotros, está bien, que es donde estamos nosotros, y en mayor o menor medida por países céntricos, del centro de América. En el 2008, la UNESCO, que es aquella que declaró, por ejemplo, Patrimonio Mundial de la Humanidad, la quebrada de Humahuaca en el norte argentino, donde está el lugar donde yo quiero residir y donde estoy tratando de asentar mis paredes, Purmamarca fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Lo mismo hizo con el tema este de la festividad, que en 2008 la declaró también Patrimonio Cultural, esperen que me entran mensajes, e inmaterial de la humanidad. La festividad fue declarada así. Así que eso es un dato interesante también. De México, específicamente de México, o sea, como una festividad mexicana que se declara patrimonio cultural mundial e inmaterial de la humanidad, porque no es que sea, como les estaba diciendo, por ejemplo, el caso de Purmamarca, que es una localidad, o de la quebrada Humahuaca, que es un sitio, un lugar, ¿está bien? En la actualidad también vamos a ver que se ha extendido significativamente por una cuestión social y se ha ido olvidando la cuestión fundamental que es obviamente lo que tiene que ver con el trasfondo vivencial humano de la cuestión. Está el trasfondo vivencial humano, lo que evoca y lo que significa la disposición del ritual. Vamos a tomar esto de la disposición conforme avance el video. Por encima, por supuesto, ha quedado las connotaciones culturales, económicas, capitalistas, ¿no es cierto? Lo cual siempre pasa. Bueno, más allá de todo esto, hay una antropóloga que no sé si todavía está viva o está muerta, la verdad no tengo ni menor idea, se llama Elsa Malvido, que en su momento estudió toda esta cuestión, hizo una hipótesis donde ella proponía que no era del todo correcto pensar, a pesar de las pruebas que existen y que les voy a contar a ustedes, pero que no era del todo correcto pensar que el origen de esta festividad era prehispánico. ¿Qué quiere decir prehispánico? Bueno, quiere decir previo a la llegada de los hispánicos, los españoles, ¿no? Entonces ella proponía por ahí que la cuestión de lo que ya se festejaba en Europa en la época medieval, toda la cultura, digamos, de recordar y honrar a los muertos, era lo que había influido en la festividad esta y la había determinado. O sea, un poco lo que venía del tema de Halloween y lo que venía de los santos difuntos. Que en Europa era eso, recordar y honrar a los santos. Les había explicado que esto tenía por lo tanto dos vertientes. Básicamente Cáncer es la vertiente tradicional donde hay una escritura, Géminis, una historia que se captura, digamos, que queda cerrada dentro de un grupo determinado y que se repite para conservar y dar origen a una identidad, Leo, ¿está bien? A partir de esa repetición cultural surge, y ese agenciamiento, surge una identidad Leo, la identificación con la cultura, con las prácticas de esa cultura y los hábitos, es lo que da la identidad. Soy argentino porque hincho por boca, como asado y tomo fernet. Eso me hace argentino. Y cordobés. Bueno, y
Y luego, cómo esa entidad lleva adelante los rituales, ¿está bien? O sea, las repeticiones y el ordenamiento del mundo a través de sus prácticas, que es Virgo. Recuerden que quería poner todo esto a la luz del zodíaco para que ustedes vieran cómo el zodíaco tiene definitivamente, tenemos en el zodíaco los antecedentes de ciertas explicaciones antropológicas, sociológicas y también psicológicas. Que no quiere decir que que ese es un tema muy antiguo de discusión, que si la sociedad hacia el individuo o el individuo hacia la sociedad, es simultánea la cuestión, hay una sinergia entre estos planos y no es que uno oficie de causa del otro, aunque sí podríamos ver que el zodíaco es una matriz explicativa complejísima de los diversos niveles de manifestación, entiéndase físico, social, ideológico, psicológico, etc. No sé si voy muy rápido, pero creo que es fácil de entender. Entonces, todas esas prácticas surgidas en la Europa medieval, según esta muchacha Elsa, serían las que habían dado paso, con la llegada de los españoles, a la festividad del Día de Muertos. Sin embargo, no se puede negar que de alguna manera en Teotihuacán, el pueblo teotihuacano, ¿no?, ya estaba acostumbrado a hacer ofrendas en honor, o sea, dirigida a, está bien, sus ancestros muertos. Esto ya era algo que estaba presente en la cultura teotihuacense. Toda esta cuestión de los aztecas, o sea, de los teotihuacanenses y todos estos pueblos mesoamericanos, porque es grande la región, y ha habido un emerger y desaparecer de diferentes pueblos en diferentes momentos históricos. Olmecas, toltecas, nahuatls, teotihuacanes, etc., ¿no? Aztecas, luego avanzan y las regiones, hay una confrontación cultural fuerte con el imperio inca, más o menos, grande rasgo, porque yo no soy un experto en la historia. Hasta que llegan los españoles, Cortés, si mal no recuerdo, es confundido por los aztecas con Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, aquí está, la serpiente emplumada. Es confundido con Quetzalcóatl porque la historia, ¿cómo se llama esto? El presagio, no, la predicción, un poco la leyenda era que Quetzalcóatl iba a reencarnar, iba a aparecer con forma humana, en un hombre barbado. Ustedes no digan nada, yo soy Quetzalcóatl. No, mentira. Y entonces cae Cortés y los monos estos dicen, este es Quetzalcóatl. Que era una deidad y que ha tomado, digamos, el estatuto de arquetipo, digamos, dentro de esta cultura, ¿no es cierto? Muy fuerte. Quetzalcóatl es muy fuerte. Asociado al lucero del alba, Morning Star. Morning Star es en inglés, o Morgenstern en alemán, ¿sí? O Étoile du Matin, Étoile de Matin en francés. Звезды до утра, en ruso. No sé en qué idioma más quiere que se lo diga. Pero bueno, Quetzalcóatl estaba asociado con el lucero del alba. Ustedes sabrán que hay dos luceros, el lucero del alba y el lucero de la tarde, ¿no? Hay quienes creen, lucero es porque es la primera luz que aparece sobre el horizonte, es la estrellita radiante que aparece sobre el horizonte. Mucha gente cree que son dos los luceros. De hecho, en la antigüedad durante mucho tiempo se creyó que eran dos estrellas diferentes, o dos dioses, o dos luminarias diferentes, hasta que alguien se avivó, dijo, bueno, Venus, le pusieron Venus. La órbita de Venus es tal que en relación, no te olviden usted que está el Sol, al menos dentro de la
del modelo heliocéntrico, donde Helios, el Sol, está como centro, porque hoy los terraplanistas dicen que eso es todo mentira y que en realidad el modelo debiera ser geocéntrico. Bueno, poco importa. Dentro del modelo heliocéntrico plantea algunas simplicidades, que esas simplicidades serían un modelo donde las órbitas son una elipse, el foco de la elipse es el Sol y lo otro da vueltas alrededor en la órbita elíptica, siendo que hay otro foco de la elipse y eso pasaría con todos los cuerpos que se mueven. Por ejemplo, con la Tierra y el Sol. La Tierra y el Sol la Tierra y la Luna. Tenemos la Tierra en un foco, la Luna en otro foco. Verán ustedes que el movimiento es más amplio. Quiere decir que acá hay otro foco. Acá está la Luna dando vueltas y acá está la Tierra. Hay un momento en que se acerca mucho a la Tierra y un momento en que se aleja de la Tierra. Y acá hay otro foco. Entonces la Tierra está en un foco y el otro punto es un punto matemático, un vacío. No hay nada ahí. Ese punto matemático le llamamos luna negra a los astrólogos. Lilith. Quiere decir que Lilith no es algo que exista, es un punto matemático. Bueno, lo mismo pasa con el Sol. Está el Sol y la Tierra dando vueltas en forma de una órbita elíptica. Ahora bien, resulta que en el modelo heliocéntrico está el Sol, está Mercurio, está Venus y más acá está la Tierra. Son concéntricos. Diferente es el modelo geocéntrico. Yo creo que la Tierra está de centro. Bueno, el Sol da vueltas alrededor, Venus da vueltas alrededor de una determinada forma, ¿cierto? Y Mercurio junto con el Sol también, pero por fuera de esos están Saturno, que da vuelta más acá y de una forma más rara, o sea, Júpiter, Saturno están fuera del Sol. Así que desde la Tierra voy a ver cosas extrañas. Por ejemplo, el movimiento de los planetas desde la Tierra en una visión geocéntrica, va a haber un momento en que el planeta le gane a la órbita terrestre, o sea, el movimiento de la Tierra le gane al del planeta en sus movimientos relativos por las órbitas parabólicas, ¿está bien? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que este se está moviendo, pero yo desde acá me estoy moviendo más rápido, porque estoy recorriendo una distancia interna respecto de este, y angularmente el efecto que voy a tener es que como yo me muevo más rápido, este venía directo, y como yo me muevo más rápido, de pronto este va para atrás. Yo voy a decir, mira, parece que está retrógrado. Retrógrado puede estar Marte, Júpiter, los planetas que están por fuera pueden estar retrógrados. También puede pasar con el planeta Mercurio, puede estar retrógrado, porque también puede estar rápidamente visto en el Sol, como él está dando vueltas ahí y yo soy la Tierra y estoy por acá, en un momento puede estar yendo para atrás, desde mi perspectiva. Bueno, eso pasa, el movimiento retrógrado, que en el cielo se ve que el planeta hace así, se ve que es así, se ve que es así, se pone directo. Mañana, o sea, hoy, para ustedes, para mí, todavía es 2. Para ustedes ya es 3, para mí todavía es 2. Bueno, el asunto es que tenemos entonces que la relación de órbita de Venus con la Tierra es tal que vemos a Venus cuando la Tierra está girando, desde donde estoy yo, cuando está girando aparece Venus, lo voy a ver a la mañana y también lo voy a ver a la tarde. Quiere decir que la estrella matutina y la estrella vespertina son lo mismo, son Venus. No hay dos, es uno, Venus, a secas. ¿Okay? Es lo primero que vemos. Ahora bien, estos pueblos entonces, volviendo, los teotihuacanos, todos este conjunto de pueblos se llaman, todos estos pueblos mesoamericanos, se llama Mexican, ¿no? Los mexicanos, lo llaman así. En realidad es Mexicatl, porque es un vocablo nahuatl. Todas las palabras nahuatl terminan en tele, como Quetzalcoatl, ¿no? Y así, o la florcita esta que está acá. Entonces, de ahí viene que a México se lo llama México, o sea, es una palabra de origen nahuatl. Ahora bien, más allá de eso, estos tipos habían ya terminado, o sea, los olmecas, los toltecas, los nahuatl y todos estos
van quedando y aparece, bueno, la cultura teotihuacán. Esa es la que me interesa, el pueblo teotihuacano. El pueblo teotihuacano dedicaba bastante a esta historia de los muertos. Y el objetivo era, la idea era de que algo pervivía. Y que ese algo que pervivía, algo que también lo vemos, por ejemplo, en los griegos, en los hindúes y demás. Y de hecho, hace unos años atrás se encontraron unos restos de la época de los neandertalensis, ¿está bien? Los neandertal, antes, los neandertales estaban antes de los Homo sapiens sapiens, ¿no? Recuerden ustedes que tenemos una rama que se abre dentro de la evolución y ahí están los Cromañón, los Sapiens, los Habilis, los Sapiens Sapiens que somos nosotros, etc. Bueno, los Cromañón, el pueblo, los neandertalensis, los neandertal y los Cromañón son bien antiguos, son anteriores a nosotros. Bueno, ya en los enterramientos de estos tipos, estamos hablando de 150.000 años atrás, una cosa así, y más, se descubre que le ponían flores, les ponían cosas a los muertos, ¿no? Cosas que ellos pensaban, me pica la cara, que podrían necesitar porque tenían esta idea de la continuidad de la vida después de la muerte. Es interesante el asunto, miren, esto está relacionado con el hecho de que aparentemente todo lo que es semoviente, como he explicado cuando he hablado del chamanismo y las culturas animistas y todo lo demás, voy a usar esto. Ahora sí, ya me picaba mucho la cara. Es una llavecita para cortar el sueño. Le asignaban a todo lo que se movía, pues un ánimo, un espíritu o un alma o un ánima. Ánima, o sea, que anima, que hace que hace que se mueva. Ánima hace que se mueva, que algo se anime, que algo esté animado. Bien, ok. Entonces, las plantas se movían, tenían que tener un ánima. Los árboles crecían, tenían que tener algo que los animara. Como nosotros, siendo seres humanos, teníamos una afinidad, un carácter y nos movíamos por nuestros propios medios, así como los animales. Esa idea, esa percepción antropomórfica, o sea, la proyección también un poco, si se quiere, pero también intuitiva y claramente bastante evidente, hizo que al ver que la luna se movía y el sol se movía, dijeran, estos también tienen algún tipo de vida. Entonces está el espíritu del sol y el espíritu de la luna. Al sol lo identificamos con los hombres, en esta visión polar que tenía el ser humano debido a la ciclicidad que atestiguaba de los cielos y de las estaciones y de sus propios ciclos. Claramente se hizo evidente en un principio, y esto lo explico en alguno de mis cursos, la polaridad. O sea, duermo y me despierto, inspiro, expiro, ¿no es cierto? Sale el sol y se hace de día, el día se va, viene la noche, hay una señora de la noche o algo que rige la noche o que se hace claro en la noche y algo que se hace claro en el día, que es el sol. Yo tengo pene, la mujer no, pero es complementario porque encaja. Entonces, el sol y la luna son complementarios, el sueño y la vigilia son complementarias, uno hacia el otro y se necesitan uno al otro, y todas esas construcciones sobre las ciclicidades y las polaridades de lo mismo, que eso es lo que yo llamo moebiano, surge en este primer momento pretérito de la experiencia del hombre. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces en esa época era como claro que había una repetición de esto, lo que nosotros llamamos ciclicidad. Y que por tanto el sol aparecía y el sol después se iba. Entonces decían, cuando se iba, decían, bueno, se murió, el sol muere. Pero luego renace por la mañana y además de eso muere en el día más corto del año y luego llega a estar pletórico en el día más largo del año y tenemos los equinoccios y tenemos las estaciones y tenemos que lo dividimos en 4 y ya así empieza a surgir todo. Se dan cuenta ustedes cómo viene la mano, ¿verdad? Bien, a partir de ahí, entonces, uno de los conceptos fundamentales es pues nada muere, todo parece estar circulando, el todo es uno y está circulando constantemente. En ese sentido, la muerte, o sea, la vida con mayúscula, era la muerte-vida.
era la ciclicidad, era la polaridad, era el movimiento constante de las mareas que subían y bajaban, de las ciclicidades de la mujer, de las ciclicidades del cielo, de las ciclicidades de todo lo existente. Genial, porque eso mostraba que a su vez debía de haber una relación entre todas las ciclicidades. Por lo tanto, la idea primitiva era, pues nada se debe perder, todo debe transformarse en alguna otra cosa. Y era evidente, queridos amigos, que el cuerpo formado por animales, ¿no? El cazador antiguo, ¿qué hacía el cazador antiguo? Veía un pollo, entonces iba y se cazaba el pollo, le pedía permiso al pollo para incorporarlo a su cuerpo, un acto sagrado de continuidad de la vida del pollo continuaba en mí, y yo tenía que honrar la vida de aquello que me comía, no tenía que tener una vida al pedo, digamos, una vida perdida, tenía que tener una vida que honrara y justificara la muerte necesaria para que yo viviera. Y aquello que moría vivía en mí. De ahí venían muchas cosas, desde los rituales hasta comerse al enemigo, la antropofagia, está bien el canibalismo, hay muchas cuestiones que ahora no voy a desarrollar. El asunto es que entonces era evidente que el pollo, el animalito, se comía los bichitos, los gusanitos que se estaban comiendo las plantitas. Las plantitas eran tierra, o sea, una planta es tierra que sale para afuera. ¿No es cierto? Y esa tierra que sale para afuera era lo que se comió otra cosa, que se comió otra cosa, que se comió otra cosa, y finalmente me la comía yo. Quizás yo no comía tierra, pero comía tierra porque el bicho que yo me comía había comido otro bicho, que había comido otro bicho que se estaba comiendo lo que salía de la tierra. No solamente eso, sino que yo respiraba aire, absorbía el calor, tenía temperatura, tenía calor, ¿no es cierto? El sol era fundamental en los procesos de crecimiento, ¿sí? Y por supuesto, las aguas. Las aguas que yo bebía y las aguas que luego deponía. ¿Está bien? Entonces ahí empieza a comprenderse esta historia de los elementos y aparecen los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, y por supuesto un elemento que surge después, entre otras culturas, que es la conciencia, porque evidentemente, además de los 4 elementos y la sumatoria de los 4 elementos, produce un 5º elemento. Por eso entre los chinos y entre otras culturas hay más de 4 elementos. Ok, bien, llegamos hasta acá. Entonces, algo después de la muerte, y lo vamos a entender cuando empieza a hablar del ritual y empieza a hablar de todo lo que está, de los planos astrales y de los planos sutiles, donde se forman entidades a partir de restos de la psique. Esto les va a gustar, este video es un video bien esotérico. Como había una conciencia de que la energía y la intensidad, porque es decir, digamos que todo esto es lo sutil, que es lo que solemos llamar energía, que es el puro movimiento, los puros movimientos. El movimiento del pollo, el movimiento del tomate, el movimiento de la... Todo eso se anuda en mí como un gran movimiento y produce una condensación, aunque yo también soy un movimiento. Entonces tenemos planos de condensación y anudamiento de los movimientos. Los científicos para explicar la energía dicen que soltamos una piedra que va cayendo con energía cinética de movimiento, golpea la superficie del agua y vemos que en el agua se producen ondulaciones. Eso es la transmisión de energía. La energía que trae la piedra es transmitida al agua. ¿Y cómo atestiguamos nosotros? ¿Qué quiere decir energía? Energía es un potencial, es el potencial de hacer mover algo, el potencial de dinamismo. El potencial de dinamismo. Decimos que una persona tiene mucha energía, contiene un gran potencial de acción. Por ejemplo. Ese fue mi teléfono. ¿Entienden lo que digo? Interesante, ¿verdad? Tal parece ser que ese potencial se puede transmitir, ¿está bien? Y la temperatura, que también es movimiento, es el movimiento, digamos, de las moléculas y los átomos, se puede transmitir. Si yo toco algo, lo caliento con la mano, si yo pongo algo al fuego, se calienta y así sucesivamente. Bien, significa esto que hay un nivel, que es el nivel del puro movimiento, sin importar de qué. Hay un plano donde que nosotros podemos abstraerlo y decir, bueno, existe la dinamis griega, existe el movimiento, de qué no importa, pero hay como un incesante movimiento. Y ahí lo tenemos a Demócrito, 500 años antes de Cristo más o menos, que dice, bueno, para mí todo está formado por cosas muy chiquititas, ¿está bien? Son básicamente poquitas, serán 10 o 15 cosas muy chiquititas que las voy a llamar átomos, que tienen algún tipo de color o sabor, básicamente tienen, porque él se guiaba por los sentidos, 4 o 5 sabores, tienen que tener una cantidad limitada y se combinan y hacen todas las cosas.
Y alguien dijo, bueno, pero ¿y entonces ¿y cómo son esos átomos? ¿Qué hacen? Esos átomos giran sobre sí, dijo Demócrito, están en movimiento. Y es de ahí donde viene el movimiento de todas las cosas. Decís, wow, eso dijo Demócrito. ¿Sin un microscopio en el siglo 4 o 5 a.C.? ¿En serio? Sí. Yo dice, qué avanzado este Demócrito, no se puede creer realmente. Uno cree que descubrió la pólvora y cree que porque tiene un celular es la gran cosa. Mentira. Nosotros solamente sabemos usar cosas, no sabemos nada más. Estos tipos pensaban. Bien, entonces, siguiendo con la historia esta, cuando yo voy juntando un potencial de energía, de pensamiento, etcétera, de interioridad, o sea, de algo que no se ve, el software no se ve. El software de un ser humano, que es lo que no se ve de un ser humano, está el cuerpo, pero está todo esto que está funcionando en mí, en este momento, y que uno lo puede ver como un rasgo, como un carácter, como una forma de ser, enérgico, aventurero, no sé, le pone uno las etiquetas que le quiera poner de acuerdo a su cultura. Eso es lo que conforma la psique para los griegos, o sea, el alma. La traducción de psique es alma, es lo que lo anima a uno. Ahora bien, cuando el cuerpo entonces regresa, el tomate regresa a la tierra, el pollo regresa a la tierra, todo lo denso regresa, sin embargo, si se ha acumulado suficiente energía en un nivel sutil, en el plano astral y en el plano etérico, hay un remanente de esa energía. Con el tiempo se va a disolver. Olvídenlo, toda ola se disuelve. La ola a veces se disuelve, todo es el mar, todo es uno, pero emerge por ciertas tensiones, está bien, de la superficie y por cierta capacidad. El asunto es que por tensiones en la superficie y por el alto poder de responsividad, o sea, de sensibilidad que tiene Piscis y de reflectividad, las aguas reflejan a todo y responden a todo, esa suma sensibilidad en un punto local donde una tensión tocó la superficie, responde a eso, se mueve, ¿está bien? Ese es el momento ariano. El momento ariano está dentro de Piscis. Aries es un aspecto puntual de Piscis. Aries es la localización de una coordenada y de un fenómeno que nosotros vemos como local desde otro lugar local de Piscis. Quiere decir que algo sucede porque hay alguien que lo atestigua. Para que haya realidad se necesita un mínimo de dos. Hay una tensión acá, una sensibilidad y alguien que atestigua eso, algo local, y esto local sostiene eso y hay un sostenimiento mutuo. Y tenemos lo que Lacan dice, que el sujeto es lo que un significante representa para un significante. Quiere decir que un sujeto es un movimiento de flujo entre un mínimo de dos instancias. O sea, un espejamiento. Y uno dice, claro, Piscis y la capacidad de espejar que tiene el agua. Sigamos. De alguna manera, si la ola tiene mucho peso, cuando la ola cae en el océano y se disuelve, o sea, cuando el cuerpo se murió, hay un remanente vibratorio de esa ola, hasta que se funde totalmente con la corriente. Si la ola es muy grande, hay un efecto que continúa luego de la muerte de la masa de la ola. Esto es una metáfora, así que tómenlo con pinzas, no tengo otra manera de explicarlo. A menos que se les abra Ajna Chakra, no lo van a poder ver. Ese movimiento, ese resto vibratorio, efecto de la caída, de la muerte de la ola, es lo que llamamos las almas de los difuntos. Resulta ser que los antiguos habían percibido esto. Habían percibido que luego de la muerte lo psíquico no desaparecía así nomás. Que si lo psíquico estaba muy apegado adherido, la adherencia. Yo te lo he explicado, las adherencias en el plano ordinario de la vida, que es lo que llamamos Tauro y que es lo que algunos, la New Age y muchos hoy toman como el apego. ¿Y cuál es el problema del apego? El problema del apego es que se pierde el eros, la energía vital. Cuando se apega y se adhiere a algún objeto tenemos una pérdida. Por eso la longevidad tiene algo que ver con el deshacimiento, no con el desenraizamiento, sino con el deshacimiento, o también, si ustedes quieren, la desadherencia.
la recuperación cada tanto de la energía vital. Estoy dando muchas claves provenientes del chamanismo y el hermetismo esotérico. Quien pueda entender, entenderá. Quiere decir esto que Urano, Acuario, el desapego, la libertad, tienen una relación con la vitalidad Leo. Qué interesante. Y ahí tenemos el eje de la creación, la vida, la muerte, lo que existe y el vacío. En el eje fijo, Escorpio, Leo, Tauro, Tauro, Escorpio, Acuario, Leo. Acuario, Leo, Tauro, Escorpio. El eje fijo, el eje de lo que existe, el eje de lo que se ve, el eje de las consistencias, el eje de la realidad, el eje fijo. Ahora bien, les estoy dando una hartísima explicación. Ese remanente, que no siempre se da y no en todo se da, la persona más fuerte de carácter, cuando muere, más está aferrada a algo, ¿no es cierto? Y hay un remanente, razón por la cual había que velar al muerto. O sea, había que hacer una ceremonia donde se trataba de evitar llorar al muerto primero que nada, para que no se quedara pegado a sus deudos. O sea, que el que está vivo, digamos, no entienda que la muerte es un paso más y se despegue emocionalmente, es decir, astralmente, de la persona muerta para que la psique del muerto termine su proceso de desaparición y de realización o unión con lo que esa velita está ahí significando, que es la luz y la blancura. Porque lo divino, en el plano esotérico, en el plano donde no está ya el cuerpo físico, o en el plano incluso del despertar espiritual, previo al despertar, antes de Samadhi, un poco antes, el absoluto es vivido como luz y blancura, como absoluta luz. La conciencia, el despertar y la atención, todo eso es vivido como una absoluta luz encandilante, les diría, ¿no? De ahí que, tanto en experiencias del despertar del nirvana, previas, diría yo, no el nirvana total, a las experiencias de la muerte, aparezca esta cuestión del túnel de luz y todo lo demás. Eso está relacionado con la activación de la glándula pineal, que como ya se ha estudiado, en el momento de la muerte, la pineal, la hipófisis, secreta una gran cantidad de dimetiltriptamina, DMT, al cerebro y hace posible la percepción o la realización de esta experiencia por parte de la ola en el momento en el que se disuelve. Entonces los deudos no tenían, festejaban la muerte, decían, festejemos que se murió, ¿no? Que accede a otro plano, que se va, comamos, bailemos, cantemos, eso es en muchas culturas, entre los vikingos, le largaban una flecha, lo subían a un barco, le ponían cosas que eran de él y demás, decían, llévatela toda, no dejes nada acá, porque si te dejaste, quedás con cosas acá que eran tuyas, de alguna manera vas a quedar apegado. Así que te metemos todo en el barquito, te mandamos el barquito y te lo prendemos fuego con una flecha a la lona, que se queme todo, ahí viene el fuego purificador, el fuego que todo lo transforma, el fuego que todo lo lleva, asciende, el fuego asciende. Entiendan que el fuego, normalmente ¿qué pasa? Usted prende en fuego, el calor asciende, el fuego asciende, el fuego y el aire transforman todo y eso va a una metáfora de un nivel sutil y se extingue. Luego el fuego se extingue. La idea es nirvana, extinción. Está bien que también la luz está acompañada de la oscuridad y en el parte del proceso están los abismos, o sea, lo que sería el Hades, o sea, lo que sería el vacío, Sunyata, la nada absoluta. La conciencia debe enfrentar la luz, pero debe enfrentar también la extinción final, que es la oscuridad de las fosas de la calavera. Entonces, esto es muy importante, porque a veces no, la psique, el quantum, el cuerpo psíquico, el cuerpo astral y el etérico del difunto permanecen en el lugar. Razón por la cual se sostenían las velas y se sostenía la cuestión de acompañarlo una cantidad de días, 7 días, 9 días, las 9, no importa, cada uno tiene su tradición, ha tenido su cuestión. Todo está fundado absolutamente en lo mismo. Esta conciencia
de que la muerte es una de las tantas fases de la vida como mayúscula, como todo, como absoluto, como el océano. En el océano existe el nacimiento de la ola y la disolución de la ola. Entonces en la vida existe el nacimiento y existe la muerte. Nacimiento y muerte son parte del gran proceso de la vida. No hay muerte real. Nada se termina nunca. Esto es lo primero que tienen que entender. Lo cual es fascinante, como mínimo. Entonces, estos pueblos antiguos, los de Teotihuacán, consideraban y tenían ellos la idea de que había áreas donde iban a parar los muertos. Era muy importante para ellos qué pasaba con los muertos después, ¿no? Porque la vida no se terminaba cuando uno se moría. Entonces, ellos decían, bueno, es importante qué pasa después. ¿Cómo hacemos? Primero, está el tema de cómo morir correctamente, está el tema de cómo ayudar al proceso siguiente a la muerte, en Oriente también lo tenemos, y lo tenemos por supuesto en un libro absolutamente significativo para Oriente, que es el Bardo Todol. El libro donde se explica el proceso y lo que pasa con la conciencia o los posibles remanentes luego de la desarticulación y desanudamiento de los elementos fundamentales del cuerpo, de lo que llamamos cuerpo más denso, físico, a pesar de que todos son uno. Voy a decir, todos son uno, sí, todos son uno. Entonces, primero, les voy a ir advirtiendo que a veces hay encarnación, o si ustedes quieren, lo psíquico vuelve a adherirse a algún tipo de manifestación, y a veces no. A veces lo psíquico alcanza la total fusión con el absoluto y se ha completado el proceso. Porque siempre se trata de Brahma, o sea, de la totalidad, jugando escondidas consigo mismo. Es muy bella la analogía. Es el todo soñándose a sí mismo, dentro de sí mismo, perdiéndose a veces a sí mismo dentro de sí mismo. O sea, es como que yo me duerma y me olvide de que soy Fernando Álvarez. Y a la mañana despierte y diga, cierto que yo soy Fernando Álvarez. Pero siempre fui Fernando Álvarez, incluso cuando estaba dormido y cuando desperté. Pero cuando estaba dormido, en algún sentido, me perdí. Y cuando me despierto, recuerdo quién soy originalmente. Bueno, lo mismo hace el absoluto, llámelo Brahma, Dios, Yahvé, como se dé la gana, da igual. No es lo mismo, pero voy a considerarlo así ahora. Que se pierde y se sueña a sí mismo, se extravía de sí y se recuerda y se vuelve a encontrar y se despierta. Cuando se despierta no es alguien, es el absoluto. Extraviarse es creerse alguien. ¿Ok? Había entonces otra vez el número 4, cuatro áreas donde el muerto podía ir, y eran así como lugares. Estaba uno que era un recinto donde iban los difuntos jóvenes, o sea, los que se morían a temprana edad, y también aquellos que se morían en el vientre de su madre, ¿está bien? Y por tanto, como eran niños o nonatos o recién nacidos también, se los enterraba en posición fetal porque había, por supuesto, un rito fúnebre, mortuario. Como les dije, es importante que hacer, o sea, uno no se desentendía de los muertos. Actualmente nuestra cultura hace que nos desentendamos de todo. Queríamos a alguien, lo amábamos, nos divorciamos, bueno, ya está. Che, se murió tu ex, qué suerte, qué suerte que se murió. Bueno, pero no la querías a tu ex. Sí, bueno, pero tampoco era la gran cosa. Voy a decir, mira, hoy es así, la heladera se quemó, tira la heladera a la mierda, compra otra heladera. La cultura esta de lo desechable, de la obsolescencia programada, de la transitoriedad, que no es lo mismo la transitoriedad que la impermanencia, la transitoriedad de los objetos, que puede ser resuelta teniendo el dinero suficiente para la compra de nuevos objetos, o haciéndome la cirugía para levantarme los pechos,
o tener un Audi para que la que perdí, conseguirme otra, salir corriendo a resolverlo. Entonces, miren la cicatriz. Entonces las personas se intercalan, todo sigue la misma lógica. Todo sigue la misma lógica. Antiguamente no era así. Entonces había algo que una actividad tradicional que ayudaba a seguir completando este proceso de la persona que a uno lo antecedía, o sea, papá, mamá, o los muertos, o el hijo que habías tenido y se te había muerto. Había una tradición que permitía entonces sostener ese link con el pasado, porque también se trataba de honrar a los muertos y de recordarlos. En estas festividades la gente se sentaba y decía, ¿te acordás de Fernando? Mi papá se llamaba Fernando, por ejemplo. Entonces voy a hablar de él que está allá, ahí atrás, de Fernando. Fernando Emilio Álvarez. Entonces uno, si te acordaba Fernando, lo que hacía, cómo le gustaba hablar de estas cosas, las costumbres que tenía, los chistes que hacía, y hay un recordar, pero también hay en ese recordar y ese proceso, porque si yo hago la festividad a los 30, luego hago la festividad a los 31, 32, a los 40, a los 45, me voy acordando a mi padre y voy dándome cuenta que yo muchas cosas tengo, y me voy dando cuenta qué link tengo con él, qué cosas repito, qué cosas no repito. Hay ahí la posibilidad de sostener un linaje, una concatenación con lo vivido, y la identidad no es una identidad egoica, puramente anclada en el presente momentáneo donde tengo que satisfacerme todo lo que puedo. La sociedad actual plantea la satisfacción. Vos le preguntás a alguien qué deseas, muchas veces en psicoanálisis, en las sesiones, sale el tema del deseo, que es un tema constante, y la persona me dice, a ver qué me gusta hacer a mí. Digo, no es lo mismo lo que te gusta que lo que deseas. ¿Cómo que no? No es lo mismo. Lo que te gusta es satisfacción. No te estoy preguntando eso, ¿qué te satisface? Satisfacerse satisface el perro, el gato comiéndose un ratón, el perro comiéndose un gato, digo. La satisfacción, el deseo no necesariamente implica satisfacción. Por ejemplo, yo puedo desear subir una montaña, pero entrenarme para subirla y toda la parte hasta que llego arriba de todo no es satisfactoria. La culminación del deseo siempre implica satisfacción. La búsqueda de la satisfacción no significa que yo esté en la senda del deseo. No es lo mismo. Dije, la búsqueda de satisfacción no significa que yo esté en la senda del deseo, pero la realización del deseo siempre conlleva la plenitud y la satisfacción. Qué distinción tan importante, ¿verdad? Bueno, también estaba otro sector, está bien, que era un sector donde, no el sector de los niños, sino lo que nosotros llamamos hoy en día, que es una categoría nueva esta, que tiene 100 años, una cosa así, que antes no existía, pero que ellos llamaban, también eran identificados, que eran lo que hoy llamamos los adolescentes, o sea, no los niños, sino netamente los adultos que están ahí en transición, los adultos jóvenes, los adolescentes. Los adolescentes estaban en otra área, donde cuando se los enterraba se le ponían huesos de animales, ofrendas vegetales, restos de plantas, de ciertos árboles considerados mágicos, etc. Es muy importante lo que yo les digo en los videos, no porque lo diga yo, por favor, entiéndanme, no estoy diciendo, ay, yo soy, no, yo estoy muerto, ven acá está. Es así, un día de estos estaré yo ahí, y yo lo sé. Cuando uno hace estas ofrendas, estos altares, uno piensa, algún día pondrán mi foto acá está la foto de Fernando Álvarez, que hacía los videos. Entonces, cuando uno entiende que uno es impermanencia también, no se toma nada muy como esto es mío, esto es importante, respetame, este soy yo. Sí, respetame en el sentido de no me joda, no te lleve mis cosas, no me metas el dedo en el ojo, o sea, relax, está tu espacio y está el mío. Ahora, renombre, ay, qué bien Fernando, a mí no me importa nada, es un desgaste eso, no me interesa. Entonces lo que yo digo, que presten atención a lo que digo, es porque son distinciones que a veces uno no hace, pero que si uno las capta, son como una llave que puede, o una herramienta que puede servir para muchas cosas, y hay que ponerla en
práctica, en práctica. No tiene que quedar en, mira lo que dijo Fernando. No, uno tiene que volver y decir, a ver, yo ¿me conecto con el deseo o me conecto con la satisfacción? Porque si me conecto con la satisfacción, me da satisfacción comer dulce, me da satisfacción comer chocolate. ¿Por qué? Porque cuando era chiquito, la primer traza, la primer huella en el paladar fue dulce. Me metieron un chupete con azúcar para que yo agarrara el pezón de la mamadera. Entonces, cada vez que algo pasa por la misma huella, está esta sensación de lo que yo viví. Está el que algo pase por el mismo lugar o me hagan mimo de la misma manera, me lleva al pasado, hace link y por lo tanto me hace sentir que estoy en lo conocido. Digo, eso es familiar. Si es familiar y yo lo vuelvo a vivir es porque estoy vivo. Volver a repetir, volver a pasar por un lugar significa estar vivo, significa que hay alguien que vuelve ahí, ese alguien soy yo. En la repetición, cáncer, hay consistencia, Leo, y hay sensación de vida, Leo. Es una vida falsa, es la vida de la repetición. El placer siempre está relacionado con la repetición de una satisfacción pretérita, antigua. Quiere decir que cuando yo me localizo, yo creo y confundo deseo con satisfacción, ¿qué me da satisfacción? ¿Qué me da placer? Estoy volviendo al pasado. Estoy haciendo lo que mis papás, etcétera, no estoy siendo, soy un mecanismo. El deseo es un desafío, una ruptura con el pasado. El deseo no es necesariamente volver a la huella y sentir la satisfacción que siempre he sentido en lo que siempre he hecho. No. No. Es muy fuerte eso. En la tercera área, de acuerdo a la cultura teotihuacán, que ellos tenían como muy marcada respecto de los muertos, estaban los guerreros y, sorpresa de muchos, las mujeres que morían durante el parto. Las mujeres que morían durante el parto eran consideradas tan importantes como los difuntos guerreros. Por lo tanto, se los colocaban unas vasijas, yo no sé, lo deben haber visto en Discovery Channel, en esos lugares. Se hacían unas vasijas se hacían de terracota, de barro, si tenían cierta tecnología las calentaban y eran como de cerámica. Y ahí dentro se colocaba el cuerpo de los muertos, ¿está bien? A veces se los llevaba, ¿no es cierto?, hacia el crematorio en algún tipo de ceremonia, honrando a esa mujer en ese trabajo, en esa lucha que estaba implicada de la vida y de la muerte, que es el nacimiento, porque ella se podía morir o se podía morir el bebé, y el valor con que una mujer debe enfrentar ese momento, que es un momento ariano. El nacimiento es un momento de expulsión, un momento ariano, ¿no? Bueno, la mujer que está en el momento ariano es una guerrera. Por lo tanto, se la consideraba como tal, se la honraba como tal, igual que a los guerreros. Y se los enterraba en estas vasijas, y se creía que ese lugar donde iban las mujeres que habían muerto en el parto y los guerreros era un lugar de abundancia, era como el Valhalla de los vikingos, ¿no? Entonces ahí se la pasaba recontra bien, era un lugar hermoso, donde había, y siguen entrando mensajes, una paz eterna, ¿no es cierto? Y se le hacían también ofrendas. La ofrenda era lo que se le ofrece, se le ofrece al muerto, aquel que inicia el viaje del retorno. Y ahí se encontraba, por ejemplo, comidas típicas, ¿no? Acá en el altar aquí también se ofrecen comidas. Tenemos ahí el pan del muerto, tenemos enchiladas, qué sé yo, cosas que se hacen aquí, burritos, ¿no? Generalmente cosas que le gustaran al muerto. Y caña de azúcar, porque estamos hablando de Teotihuacán, de culturas americanas, la caña de azúcar, el maíz,
Todas esas eran cosas muy importantes. Acá hay cacao, plantas importantes, que eran tal su importancia que eran incluidas dentro de las mitologías y de las deidades, prácticamente. ¿Entienden ustedes? Porque, bueno, a ver, el maíz era fundamental. Sin maíz no podían vivir los chabones, ¿no? Bueno, y estaba el último sector, el cuarto sector. El cuarto sector era en los que se morían de muerte natural. Entonces, se agarró un infarto, los adultos mayores, los ancianos. Bueno, esos yo le diría que era quizás la muerte que menos garpaba. Entonces, se los cremaba, se los ponía en hogueras y se los prendía a fuego. Y se creía que esta gente, eso dentro de la cultura teotihuacana, en otras se pensaba que no vendrían más, ¿no? Que la pasaban. Pero dentro de estos se pensaba que luego de muertos y quemados, las cenizas volvían a la tierra. Obviamente es lo más denso, es la ceniza, que es la tierra. Vuelve el fuego que arde, es el elemento fuego, ¿no es cierto? Después tenemos el aire que va subiendo y ascendiendo, que es lo más sutil, ¿no? Y después, cuando uno están quemando un cuerpo, se siente, ¿no? Como que empieza a hervir los líquidos del cuerpo, y esto se puede ver, realmente. Depende del fuego que se haga, se consume más rápido o no. Es interesante, es el agua que se transforma en vapor y en humo que sale del cuerpo. Entonces, la parte la Tierra, entonces tenemos esa parte de la división de los elementos y la Tierra volvía como ceniza a la misma Tierra y se creía que entonces así los ancianos volvían con la forma de animales. Vamos a tener nosotros que en el altar también tenemos un vaso de agua, tenemos la comida, el elemento tierra, van a ver por ahí ustedes el vaso de agua, ¿está bien? La comida, el fuego, ¿sí? Que están representando los elementos. Están representando los elementos. También en muchos de estos, uno podría preguntar el porqué del altar. Eso lo voy a explicar dentro de un ratito, el porqué del altar. También estaban dentro de los antiguos, ¿no? De los mexicas o mexicas o mexicatl, ¿no? Para ellos la muerte no tenía las connotaciones que tienen para los cristianos, o sea, te portaste bien vas al cielo, te portaste mal al infierno, te portaste más o menos y te mandaste alguna vas al purgatorio, terminás de purgar y pagar las macanas que te mandaste, los errores que cometiste, que no fueron tan graves como mandaste al infierno, entonces vas a parar al cielo, ¿no? No tenían esas connotaciones para ellos, no servían ni para castigar ni para premiar, sino que ellos creían básicamente, como se habrán dado cuenta de lo que les expliqué, que el lugar a donde iba uno tenía básicamente que ver con las condiciones o la forma en la que uno se había muerto. De qué manera viviste la vida y de qué manera te moriste, es donde vas a parar. Había entonces como una relación de continuidad. El cristianismo plantea la posibilidad de negociar con la muerte y de que, sobre todo catolicismo básicamente, o sea, toda la parte política y comercial de la cuestión, que vos podés negociar con el cura que en el último momento que te da la extrema unción, después de que vos fuiste el hijo de yuta más grande del mundo, el más desgraciado, el más maldito, negociás, te excomulgan de todos tus pecados y vas como piña al cielo a pasarla bien y a pachanguear con San Pedro. Vos decís, me estás jodiendo. No, no te estoy jodiendo. Razón por la cual los ricos, para ganarse el cielo, sobre todo época medieval, etc., hasta el siglo XVIII esto era bastante común, siglo XIX, que el tipo que se iba a morir dejara gran cantidad de bienes a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia decía, mira, si vos no dejás una cantidad de bienes, no importa si corneaste a tu mujer, si desheredaste a tu hijo, si mataste a 500 infieles turcos porque se te dio la gana, y empalaste a 5 brujas, y no importa. Brujas que vos creíste que eran brujas, que eran 5 minas que no te daban bola, que no te prestaban atención, entonces vos le dijiste, son brujas, y a la miércoles, que venga la Santa Inquisición y hagamos la fruta, ¿no? No importa. Si vos no dejás una platita en el momento que te vas a morir,
Entonces nosotros te quitamos todos tus pecados, te perdonamos de todo en nombre de Dios, porque somos representantes oficiales garantizados de Dios, y vos vas al cielo. Y capaz que si nos dejás alguna guita importante, te declaramos santo. Vos decís, no mames, güey, ¿en serio? La neta es de verdad, la posta, acá cuando dicen la neta, güey, carnal, es decir, esta es la verdad, ¿no? Entonces acá diríamos lo mismo, ¿neta? ¿Esa es la neta? Sí, esta es la neta, esa es la verdad. Qué fuerte eso, ¿no? Entonces, bueno, los aztecas, los mayas, todos los principales representantes de este tipo de cultura en ese momento histórico que estamos hablando, historiográfico, ya les expliqué en el video anterior por qué historiográfico, crearon básicamente y han producido una gran cantidad de divisiones y de rituales y de prácticas funerarias de todo tipo. Este, alrededor de todo lo que es la muerte y el culto de los antepasados. Entonces, todo eso de alguna manera fue constituyendo, junto con los conceptos de los aztecas, fue constituyendo la previa que hoy en día termina culminando en la festividad del Día de Muertos, que como se darán en cuenta ustedes, arrastra vectores que vienen de la invasión española, o sea, de la cultura hispánica, y algunos vectores importantes que vienen de la cultura de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Entonces, desde lo que viene de España, y a través de España, vienen todas las costumbres y las simbologías herméticas de tanto el Egipto antiguo como todo lo que corresponde a Mesopotamia. ¿Qué es el origen? Todo lo que viene de Mesopotamia, gracias a que Alejandro Magno conquistó toda esa zona, los asirios, los caldeos y demás, y llegó hasta la India, y se vino con toda esta historieta, la reencarnación del alma y toda una cantidad de cuestiones, es que todo eso llega a Grecia, y en Grecia, con Pitágoras y con que toma muchas cosas, incluido el teorema de Pitágoras, que se cree y se dice que es de Pitágoras, pero que era de los egipcios. Bueno, pero Pitágoras, conociendo todo esto, toma el conocimiento astrológico, como el conocimiento numerológico, lo cifra dentro de la numerología, toma el conocimiento esotérico de los sacerdotes egipcios, y a partir de ahí, de esas escuelas y de la Kabbalah, ¿no? Que también tiene que ver con los egipcios y con los judíos, de esas fusiones de todo ese conocimiento esotérico, termina saliendo el hermetismo y el ocultismo medieval europeo, con todo lo que tiene que ver y estos restos, tanto del aspecto numerológico, astrológico y por supuesto geométrico, geometría sagrada cifrada en todos los iglesias y monumentos hechos y que podemos constatar en Europa. ¿Saben? De todo ese caldo de cosas, todo eso cifrado, podríamos definir y cerrarlo tomando también lo que viene de los árabes, dado que todas las cuestiones de guerras, idas y venidas y expansiones territoriales romanas, griegas, bla, 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 mezcló y tomó muchísimo de los árabes, que fueron los que más desarrollaron la matemática, dicho sea de paso, entre otras cosas. Entonces aparece la alquimia, el sumum de todo esto, por lo tanto la alquimia, con elementos de la astrología, la numerología, etcétera, de lo que sería todo el lado occidental. Todo eso viaja con los europeos hasta América y se fusiona con, por ejemplo, las prácticas de los de Teotihuacán, la cultura teotihuacana, y de, por supuesto, los aztecas, que también tenían así como una idea de que la vida de los muertos estaba en un lugar subterráneo. También tenían una idea de esa. ¿Por qué? Porque se veía que el sol salía por el este acá hasta allá, y hacía todo su pasaje de vitalidad y luz y qué sé yo, y en un momento, como en sangre, enrojecido en el atardecer, caía y se metía en la tierra. Y decían, ¿dónde se mete en la tierra? De hecho, sin ir mucho más lejos, en Grecia hay un lugar que se llama la entrada del Hades,
que es una gruta, donde hay unos vapores sulfurosos mortíferos, de hecho, que te pueden matar, que se sigue creyendo que es la entrada del Hades, ¿no? Bueno, eso algún día le charlaré. Bueno, algún día tendría que irme directamente a Grecia y decirle, mira, ahí tienen la entrada del Hades, ponerme una mascarita y entrar y hacer un video en vivo, y eso sería ya un flash, aunque no creo que haya señal ahí adentro. Bueno, como sea. Esa es la razón por la cual en estos altares se hacen 7 niveles, 7 pisos. Esos 7 pisos que están señalando, el número 7, que nos lleva, por supuesto, no a la cultura azteca, sino que nos lleva directamente a la alquimia y toda la cuestión de los 7 planetas, los 7 días, los 7 colores, el número 7 como mágico, bla, 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 bla. Las 7 notas, eso es principalmente queda. Entonces aparecen estos sincretismos, estas uniones, ¿no es cierto?, entre, por ejemplo, como pasa en el sur, o sea, en Argentina, la Pachamama, o sea, la idea de la Madre Tierra y la Virgen María, donde se mezcla en una única imagen de manera de romper con ese abismo, ese cisma o esa grieta entre dos culturas o formas de ver las cosas. Ahora bien, entendiendo esta cuestión que les estoy explicando, estos 7 niveles hablan de 7 octavas, o 7 octavas, o 7 planos de vibración, desde el más denso, ¿no es cierto?, por ejemplo, dentro del color, el rojo, hasta el violeta, pasando por distintas frecuencias, desde el do hasta el re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, ¿no? Pasamos por distintos niveles de vibración, acá es así bien amplio y acá es así bien agudo, ¿no? Bueno. En realidad, entonces, esos 7 planos harían o servirían a el resto psíquico, o sea, la psique, o sea, el alma. Y ustedes van a decir, ¿cómo el alma? ¿Cómo la psique? Sí, de los muertos lo que se percibe a veces, y esto es un hecho comprobado por mí inclusive, se percibe su presencia, se perciben sus pensamientos, se perciben sus emociones de alguien que ha muerto, si uno tiene la sensibilidad adecuada. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, si ustedes entienden todo lo que vengo hablando a través de tantos videos, lo que queda es algo del orden de la personalidad. Lo que queda es un remanente de la energía psíquica del fallecido. Las personas, los seres, nosotros somos seres de 4 planos: físico, astral, mental, el astral es el emocional, mental y conciencia. Lo que en algunos campos se llama lo espiritual, la conciencia. No todos la tienen, pero bueno. Entonces, esos 4 planos son los que representa la cruz. Cuando aparece un ente, una entidad desencarnada, se le muestra la cruz dentro de las películas y todo eso, para en realidad señalarle que nosotros tenemos un plano más, somos superiores, por eso no hay que tenerle miedo a los fantasmas, somos superiores a las entidades. Uno dice, wow. Quiere decir que puede, sí. De hecho, una entidad psíquica, puede de alguna manera alimentarse de las emociones que tienen los deudos. Por eso hay que saber cortar con esta cuestión. Si no, uno le hace un daño a ese remanente de entidad emocional / física / astral del que ha fallecido. O sea, la entidad desencarnada. Y uno dice, sí, pero ¿eso es cierto? Sí. Hay entidades emocionales que tienen plano emocional y mental. Hay entidades meramente, una entidad mental. Por ejemplo, miren, si ustedes tienen un vicio, fumar, ¿no? Tomar alcohol, lo que sea. Cualquier cosa que se repite, cáncer, empieza a conformar una identidad. Y esa entidad, entonces el vicio de fumar, por ejemplo, o ciertas cosas son como engramas en mi cuerpo, depende en qué cuerpo, si emocional o mental, depende de donde lo he desarrollado esto, y empieza para vivir, necesita drenar. O sea, necesita hacer que yo siga teniendo ese vicio que tengo. Necesita alimentarse con la repetición. ¿Decís, cómo? Sí, cualquier entidad, estoy diciendo cosas muy importantes, cualquier entidad se sostiene con la repetición, que es el ritual.
Uno dice, che, la neurosis tiene mucho de eso, de parasitaria. Sí, sí. Por eso es que hay una cantidad de días para deshacerse de ella, que tiene que ver si es astral, si es emocional, si ese vicio está fuertemente, esa entidad personal, mía, propia o externa, creada por mí, sostenida por mí, o externa, tiene una cantidad de días para desaparecer, o para extinguirse, para autorrealizarse y nada, ¿no? ¿Cuál es esa cantidad de días? Bueno, en realidad es el ciclo lunar, porque es astral, de 28 días. Les podría hablar mucho de eso, pero voy a tratar de no hacerlo. Bueno, como sea, entonces, para los aztecas, está bien, existía un reino que Tlalocan, era el reino así como Tlalocan era como el cielo, vamos a decir, ¿no? El paraíso, la traducción de Tlaloc sería paraíso. Entonces existía Tlalocan. Todo suena así acá, ¿no? Quetzalcóatl, ¿no? Bueno, pero eso es náhuatl. Esto que yo le estoy diciendo no es náhuatl, sino que es de los... Tlaloc, que además de paraíso, era el dios de la lluvia. Entonces, la lluvia era lo mejor que podía haber. Por lo tanto, Tlalocan era el paraíso porque era el lugar donde llovía, era un lugar bárbaro. Y a ese lugar se dirigían también a ese paraíso. Bueno, se dirigían a aquellos que se morían ahogados, por ejemplo, ¿no? Los que se morían por enfermedades que tenían que ver con hinchazones o cosas por el estilo, aquellos a los que les caía un rayo, todo lo que tuviera relacionado con el agua. Entonces uno dice, tenemos de vuelta la división de los elementos. Sí, todo aquello que estaba relacionado con el agua, si vos te morías por algo que tenía que ver con eso, ibas a Tlalocan, el paraíso acuático sería. Si no, ibas a Omeyocan, que era el paraíso del sol. Para nosotros, dentro de la lógica que nosotros tenemos, sería lo relacionado con el fuego. ¿Está bien? Por supuesto, esta relación entre el fuego, que también muchas veces en muchas culturas, como por ejemplo entre los romanos, ha sido relacionado con Apolo, un poco que tiene que ver con la guerra y un poco también que Marte, ahí se divide con Marte o Ares y Apolo, bueno, bla, no importa. Pero siempre ha existido esta relación entre el fuego y los signos de fuego, y los signos de fuego y la acción o la guerra. Así que para ellos, Omeyocan era también el paraíso para los que habían muerto en batalla. O sea, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la guerra, todos los que habían muerto en combate, o inclusive los que habían sido sacrificados para ofrecer, porque estos chabones mataban gente, para desmandársela a los dioses. Bueno, esos que también eran sacrificados en ese acto, también eran considerados que iban a ir ahí a Omeyocan. Después estaba dos más, que eran Mictlán, que era para los que morían de muerte natural, me siguen llegando mensajes, y otro que se llamaba Chichi, no me acuerdo cuánto, porque es difícil, Chichihuacato o algo así, no me acuerdo, es el cuarto lugar donde iban los niños muertos o consagrados también en sacrificios, y todas esas cosas, ¿no? Es el último nombre, no me lo acuerdo porque es difícil, pero bueno, tenían también sus reinos. Por supuesto que para llegar a Mictlán, que era el lugar destinado a la muerte natural, como pasaba con los de Teotihuacán, en estos casos ellos también tenían un lugar para los que se morían en condiciones naturales. Y ese era el lugar más difícil al que se podía llegar. Ahora bien, volviendo a la cuestión podríamos analizar, por supuesto, pero no me va a dar el tiempo, la cultura nahuatl. Pero más allá de eso, lo que voy a explicarles son los remanentes de mucho de lo que hoy se maneja, dado que en un determinado momento todo este conocimiento de los pueblos prehispánicos y de los hispánicos y de todo lo que venía arrastrándose respecto de, por lo tanto, desde Cáncer, tradición, relacionado con la identidad Leo y con las prácticas Virgo, se dirigía hacia el siguiente signo de agua, desde Cáncer hacia el siguiente signo de agua, donde se guarda todo lo oscuro y todo lo reprimido y todo lo que no me gusta,
que es Escorpio, y al siguiente signo de agua, donde está todo lo que me encanta, todo lo que mistifico, todo lo que flasheo, todo lo bonito, todo lo divino, que es Piscis. Entonces, desde ese núcleo canceriano tenemos las dos vertientes, que son entonces el Día de los Muertos y de la recuperación de esa tradición respecto de lo que se ha ido, dándole de pronto una conexión con la tradición, con el pasado y con la identidad, hasta el Día de Todos los Santos, que sería, por supuesto, la conexión con el nivel pisciano, el Día de Todos los Santos y los santos difuntos, o sea, de lo que se murieron son santos. Esas dos son las vertientes que trabajamos y de donde surgen, por supuesto, la transformación del ritual del Día de Muertos como una síntesis sincretista que unifica todo este acervo de tradiciones y conocimientos, que es muchísimo, como se darán cuenta ustedes. Por lo tanto, ahí a partir, básicamente, todo esto que les dije del pueblo teotihuacán y de los aztecas y de los náhuatl, a partir del siglo XV-XVI se empieza a modificar cuando, por supuesto, los españoles traen sus propias festividades acá a las Américas, y ahí todo un cuestionamiento, digamos, respecto de que cuál influencia fue la más clara. Aparece también, por supuesto, todo el tema de esta figura que les había dicho a ustedes, que fue la que yo me tatué en el brazo. Tengo acá símbolos alquímicos, está bien, y por supuesto el Quetzalcóatl, ¿no? Quetzal, que es pluma, y Cuatl, que es un término, ya ven, escuchan el tl, Cuatl, al final es un término nahuatl, que significa serpiente. Serpiente con plumas, porque Quetzal es plumas. Y también, como les dije en el video anterior, en la primera parte, el pájaro, ¿no? No voy, en otro momento me voy a explayar un poco más alrededor del tema de Quetzalcóatl. Vamos a volver ya específicamente a hablar de cómo se ha conservado hasta hoy y qué significa la cuestión del ritual. El ritual significa tomar conciencia a través de una práctica de todo el aspecto emocional, ideológico, en suma, arquetipal, vamos a decir así, como una estructura que subyace y se reproduce con cambios en su expresión, pero manteniendo su contenido lógico. Más de una vez se pierde el contenido emocional porque hay un acento en la pura disposición, que eso es lo que hace el ritual, la disposición de elementos. Hay una disposición de elementos que, ya lejos de evocar el aspecto emocional y hacer un link desde lo que había dicho antes, que es lo astral, y ahí viene la posibilidad de la conexión con los muertos, y solo queda el aspecto mental, que hace el link con lo social y las prácticas sociales, y por supuesto la estratificación, según qué plata tenés, es qué altar vas a hacer, y eso te ubica dentro de cierto hábitus, le dan a Bourdieu, sociólogo, y te da cierto estatus. Y de todo lo que está detrás te olvidaste. Pero bueno, más allá de esos niveles, el ritual implica la disposición de ciertos elementos. ¿Por qué? Bueno, si algo aprendemos de la astrología es que la disposición del cielo, cómo están dispuestos los planetas, cómo están dispuestos aquello que puede ser los símbolos, o sea, aquello que es identificable. Identifico el Sol, identifico la Luna, identifico Venus, identifico las constelaciones. Aquello que me hace signo. De la misma manera, tomo lo que me hace signo, tomo ciertas flores, tomo una calavera tomo ciertas cosas, las dispongo, ¿no? Y así como la disposición de ciertas cosas en el cielo produce una cualidad en la tierra, la disposición de ciertas cosas en ciertos planos produce una cualidad emergente, y el ejercicio del conocimiento de las relaciones entre disposiciones y cualidades es lo que se llama magia, la magia natural. Magia natural es donde vamos a utilizar elementos naturales, plantas, animales, etc. Ese conocimiento entre las disposiciones,
los órdenes, las cualidades, la geometría, la disposición implica geometría, es también la que con el tiempo lleva en el plano de las medicinas a lo que se llama signatura. Es decir, ciertas plantas tienen cierta vibra, ciertas caras, pueden estar sucias a enfermedades, y eso es lo que empieza a alimentar todo lo que es la alquimia, y de la alquimia viene la homeopatía, y viene la terapia floral y otra cantidad de cosas. Y uno dice, wow, no sabía. No, lo más probable es que no lo sepa. Bueno, esa lógica entonces entre cualidades y disposiciones y, en suma, ritual, es lo que lleva a crear un espacio donde, disponiendo ciertas cosas, se evoca algo, ¿no es cierto? No voy a entrar en detalles. Una de las formas, uno de los aspectos claves de toda disposición es, por supuesto, siempre vamos a Cáncer, la circunscripción, ¿no? Circunscribir el espacio donde se va a realizar el opus. El opus es la obra, donde se va a realizar la obra, la opus magicum, la obra mágica, o la que sea, ¿no es cierto? Para, la magia no siempre es mala, no sé, la magia negra, no importa, la blanca y la negra, no importa, no voy a entrar en esos detalles. El asunto es que esa disposición de esos elementos requiere la circunscripción, la elección de un espacio y delimitar ese espacio y consagrar ese espacio. Consagrar significa ponerle cierta intención emocional y mental, física, emocional y mental, para que así haga resonancia con la cualidad que yo quiero. Ya sé que está en clave, pero bueno, no le puedo dar detalles. Hay ciertos elementos importantes que ustedes van a poder observar dentro del ritual de los muertos. Uno de ellos, por ejemplo, es la tendencia a hacer calaveras literarias. El tema de la calavera es fundamental en todo esto porque la calavera representa claramente la muerte. ¿Qué cosa de la muerte? Bueno, primero que nada, todo lo que se dispone aquí, estas flores particulares, ¿está bien? Cirios, etcétera, estas flores que son las cempasúchil, se llaman cempasúchil. Estas son otras. Estas son las más importantes, hace varios días que están aquí, y acá tenemos cosas que eran de la persona fallecida, tenemos unas runas que yo saqué y que son increíbles, tenemos el pan, que es el pan del muerto, que se le llama, la bebida, que le gustaba a esta persona, aquí el café, bueno, con mi papá le puse plata, le gustaba la plata, está el agua, el elemento agua, frutas, la calavera de azúcar, y por supuesto estas cosas de acá, que son lo que se llama, le llaman aquí papel picado. Yo sé que en la Argentina, nosotros, y la vela, por supuesto, los cirios. Sé que en la Argentina nosotros le llamamos papel picado a otra cosa, los pedacitos chiquitos de papel. Ya voy terminando el video, les aviso. Bueno, acá le llaman papel picado a esto, donde están estas figuras de la Catrina. La Catrina es la calavera con el sombrero. El nombre Catrina no se lo dio el dibujante que lo creó originalmente el siglo pasado, no me pregunten, no me acuerdo cómo se llamaba el dibujante, pero el que le dio el nombre de Catrina fue Diego Rivera, que era la pareja de Frida Kahlo. Él fue el que le puso el nombre, no se lo puso el nombre el dibujante original. Ahora bien, entonces, tenemos grabados, rimas, cosas que se van haciendo, ¿no? Fundamental, una de las cosas más viejas que hay es el tema de las calaveritas de azúcar. Están hechas con dulce. En general, dulce de azúcar. Si yo la rompo así, es de azúcar. Se la puede uno comer. A veces son de chocolate, a veces son de gomita, esa gomita azucarada o de amaranto. Hay distintas cosas que se hacen en la calavera. Lo más tradicional y clásico es la calavera de azúcar. Ahora, uno podría preguntarse por qué estas calaveritas de dulce que se ponen frente... que se ponen en el altar, y que si se hace sofisticado, si uno tiene los recursos, en la frente de la calavera pone el nombre del difunto. ¿Por qué la calavera? Todo lo que aparece en
en la disposición del altar tiene una finalidad que está en directa relación con el muerto. La calavera y todo lo relacionado con la calavera llama en astrología a lo que nosotros tenemos claramente simbolizado como lo óseo, ¿está bien? ¿Lo óseo qué es? Lo óseo es Saturno, y Saturno es la ley. Saturno es la ley. Lo que tenemos es un montón de factores que en realidad sirven para guiar al muerto, o sea, al resto psíquico, a la psique, si es que la hay, al remanente, ¿está bien? Para poder ayudarlo en la finalización de su proceso. Entonces se usan cirios, los cirios se ponen 4, los cirios se ponen en cruz, si es posible orientados, porque estarían ayudando al muerto a orientarse en su camino hacia nosotros. Después se hace un camino de sal desde la puerta hasta el altar. No se hace casi, hoy en día casi no se lo hace, pero se hace un camino de sal de la puerta al altar. Después las velas, y las velas blancas sobre todo, señalan al muerto esta cuestión de la luz a la que debe dirigirse para su nirvana, o sea, para su extinción. La luz se extingue, la vela se extingue. La extinción en el camino hacia la luz y la blancura, la ascensión. Es como que se le dijera al resto psíquico: dejate de apegarte y de adherirte a este plano, seguí tu viaje y hacete uno con el océano, porque sos el océano. Es como una especie de cuestión de recordatoria. Es muy interesante, es muy interesante. Entonces hay un convocarlo, hay un honrarlo, recordarlo bien, sin dolor y sin angustias, y un ayudarlo a seguir con su camino. Otra de las costumbres que hay, o sea, el cempasúchitl, que es las flores, los cempasúchitl, son estas flores que están muchas en Argentina, hasta que está acá, se ven mucho estas flores, crecen en los caminos, por todos lados, sobre todo en los caminos, a los costados de los caminos, yo las he visto, en Salta, en muchos lugares. Estas flores amarillas, justamente como es una flor de ese estilo, se cree que ayuda también al muerto a venir y a irse. ¿Está bien? A terminar su proceso. ¿Está bien? El pan del muerto es un pan muy especial, muy rico, con gusto a naranjas. El que yo comí tiene gusto a naranjas, muy, muy rico. Se hacen con figuras simples, a veces redondas como estas, a veces con forma de cráneo, siempre recordando la ley Saturno, que es la ley de que todo lo que baja sube, de que todo lo que nace muere. Esa es la ley. Y el 4, los 4 planos. Vos no tenés los 4 planos, tenés 3. Seguí tu viaje. Les he dado mucha información en este video. Por eso el pan tiene una cruz y por eso se llama pan de muerto. Entonces esta es la importancia del símbolo de la calavera de azúcar, y también está toda esta tradición de pintarse la calavera en la cara. De uno, a medida que hace el altar, se da cuenta de que a uno le harán un altar en algún momento, que la vida es transitoria, Como les leí hace poco en el primer video, en el anterior, navigatur necessarum est, vivire non necessarum est. No, vivir no es necesario, navegar es necesario. La vida es el flujo de la vida y es un incesante cambio, y uno también terminará como una fotito en un altar, ¿no? Entonces, la calavera pintada en la cara también señala y ayuda a ese proceso de ser consciente de que uno tiene eso por delante, de que cada instante nace y muere, como este video. Empieza y aparece un botoncito ahí que dice finalizar, finalizará, no puede seguir por siempre, nada puede seguir por siempre igual. Este es uno de los puntos importantes. Teníamos entonces el cempasúchitl, que se cree que atrae y guía a las almas. A veces en vez de 4 cirios son 12 cirios. Volvemos a la cuestión numerológica y a restos de culturas occidentales hispanas, o sea, europeas, ¿no? Lo mismo que el 7, que les dije, los 7 niveles, que empiecen en el nivel más bajo y que se dirija al nivel más alto de vibración. Y en realidad los 7 niveles son 1, así que tal cosa es una cuestión deformada.
Después, por supuesto, la cruz que se pone en los altares. A veces en algunos lugares se ponen las calabazas también, porque eso ya es más tomado, ya es algo que viene de Halloween y que se mete por resonancia de la cuestión del tema de los muertos y los santos y se empieza a mezclar, por supuesto. Y tenemos el uso del papel picado, como les dije, son estas figuras que son como ofrendas, son una artesanía mexicana elaborada en lo que nosotros en la Argentina también conocemos como papel de China, y donde hay imágenes de catrinas, de esqueletos, calaveritas, esqueletos cantando. Es algo que estaría evocando la alegría necesaria que tiene que haber en el Día de Muertos, ¿no es cierto? Y también representa el elemento aire. ¿Cómo? Sí, porque como verán ustedes, si yo muevo la mano así nomás, esto ya se mueve, porque es muy livianito. Entonces enseguida reacciona, ¿no? Entonces el elemento aire está ahí, el elemento fuego, el elemento tierra, ¿no es cierto? Y el agua en el vaso de agua. Todo está allí. La bebida en este caso también representa el fuego, es la bebida espirituosa, ¿no es cierto? Bueno, también en el caso mío, mi papá estaba interesado en el dinero, así que le puse unos pesos mexicanos y le puse mi anillo de oro, porque bueno, a él le gustaba el oro. Hay cosas que de alguna manera generarían una resonancia con el muerto. También revivir y charlar de estas cosas y demás hace que haya una cierta reconexión de uno con aquella persona que ha fallecido. Y por supuesto tenemos también que se puede usar, aquí tenemos uno, ¿no es cierto? Lo vamos a aprender ya que estamos, que es copal, un incienso de copal. El uso de incienso, ya sea de copal o de lo que ustedes quieran, también se suele utilizar en estas ocasiones. Bueno, aquí lo tengo con ustedes y les voy a compartir un poquito ahí al teléfono y a todos ustedes. Ahí va. Ahí tienen la cuestión. Les mando mis mejores ondas y desde acá los limpio a todos. A ver, concéntrense y reciban la buena vibra del copal. Entonces, también se coloca comida, también es el elemento tierra, el incienso también, el incienso básicamente trabaja todo lo que es elemento aire, ¿no es cierto? Y ayuda, en teoría, se usa en muchas partes eso, a la purificación y favorece la desadherencia al cuerpo terrenal. ¿Por qué? Todos los saumerios, el copal y todas estas cosas que se prenden señalan como lo denso del saumerio se vaporiza y se hace aire, se espiritualiza. Eso es lo que suele representar en todas las culturas, inclusive en China, la cuestión del copal. Bueno, creo que les dije todo. Aquí en la zona particular donde estoy yo, que es en Ciudad Juárez, recién esto ha estado apareciendo a partir de la década del 70, por ahí. Porque como es una ciudad fronteriza, entonces ha tardado la tradición y más bien que la ha traído el gobierno a la tradición, es decir, ha sido efecto de actitudes por parte de secretarías de cultura y demás, de difundir esta tradición. Les insisto y les aclaro, acá en el norte la tradición es diferente. Ahora ustedes tienen que los zacatecas, en Aguascalientes, en distintos lugares en México, en Ciudad de México, en Chiapas, en distintos lugares, la tradición tiene distintas sutilezas y distintas cualidades, ¿no? Quien me asesoró en toda la parte, me ayudó en toda la parte escenográfica de pintura, ha sido Claudia Hidalgo, a quien le agradezco infinitamente su asesoramiento. Ahora bien, como les decía, aquí entonces, fundamentalmente en Juárez, es algo que ha estado, digamos, cobrando importancia en los últimos años, a partir del 70 y pico. Antes de eso no era así. Espero que les haya sido de interés, espero que les haya sido de utilidad, realizar este tipo de ceremonia puede abrirnos a la percepción, en algunos casos, como les había explicado, de ciertos remanentes de la personalidad de algún difunto, o sea, a cierto resto que puede que nosotros estemos sosteniendo
con nuestra propia energía astral, es decir, nuestro propio recuerdo, nuestras propias emociones, nuestra propia nostalgia, nuestra propia angustia respecto a de quien se ha perdido, razón por la cual es muy importante entender de qué va la muerte y todo lo que he explicado a lo largo de este video, y a experimentar, digamos, el buen deseo para este quantum de energía, para que pueda terminar de realizarse, de consumarse. Ahí viene el tema de la vela y también ahí viene el tema de los saumerios, que se consuman las cosas significa que lleguen a dar todo su potencial. Es muy importante. Y esta es la razón por la cual algunas personas no creerán en absoluto en lo que les digo porque no tienen la sensibilidad y otros dirán sí, yo algunas cosas y me vienen pensamientos que parecen que no son míos y me vienen sensaciones que eran de mi padre pero que no son mías y ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, es un tema complejo. Es un tema complejo donde no hay blancos o negros, sino que hay distintas situaciones y experiencias. Todas son válidas, todas hay que respetarlas. Bueno, gente, les mando a todos un gran cariño y que tengan un feliz Día de Muertos. Si te gustó el video, dale like, compartilo con tus amigos y suscríbete haciendo clic en la campanita. Muchas gracias.